Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor. Así como está, hermano, abra su Biblia al capítulo 28 del libro del Evangelio de San Mateo, perdón. Capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos ya se durmieron? No me diga amén. Versículo 1. Pasado el día de reposo, ¿está ahí usted conmigo? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, sábado y de reposo, primer día de la semana, obviamente domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se cree que la otra María podría haber sido la esposa de Cleofas o la mamá de Juan y Santiago. No María, la madre del Señor Jesús, no. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, y aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tome su asiento, por favor. Un evento, dos mensajes. El título de esta noche. Y quiero que ponga muchísima atención a esto, porque es una secuencia. Si usted es bastante observativo, usted ha observado desde que yo dije Mateo capítulo 28, usted dijo: estuvimos el domingo pasado ¿en qué? En Mateo capítulo 28. Solo que nosotros ahora hemos empezado desde el inicio, el domingo lo empezamos desde el final. Ahora fíjese lo que está sucediendo. Por favor, ponga mucha atención a esto, porque yo siento de parte de Dios que la iglesia primitiva y la iglesia y los discípulos, hermanos, que eran de hueso y carne como nosotros, también tenían sus debilidades y también cometieron errores. Y si esos errores no se hubieran dado, el evangelio estuviese avanzando más todavía. Y si los errores que nosotros estamos cometiendo no los cometiéramos, no, hombre, el evangelio estuviera sumamente avanzado. Ahora, no estoy diciendo algo, hermano, que vaya en contra de las Sagradas Escrituras, porque se podría escuchar como que yo estoy diciendo que los apóstoles cometieron un error. Sí, los cometieron, a tal grado que la misma Biblia habla de un profeta que se llamaba Elías,
Y según la Sagrada Escritura dice que Elías también tenía ¿qué cosas? Pasiones, igual que quienes, semejantes a las nuestras. Entonces nosotros lo que observamos acá y lo que podemos ver es que estas mujeres llegaron el domingo, empezando con ellas, porque la gran mayoría de nosotros decimos, y el mensaje lo llevaron a la ciudad, los que lo llevaron fueron Marías, que llevaron fueron las primeras que llevaron a la ciudad el mensaje de la resurrección. Pero cuando nosotros vemos detenidamente las Sagradas Escrituras, nosotros observamos que no son las únicas que llevaron el mensaje de la resurrección. Un mismo evento, una resurrección, pero dos clases de personas llevando un mensaje. Sí, llevaban el mensaje de la resurrección de Cristo, como lo había dicho, pero mientras ellas iban hacia la ciudad, hermano, según lo que hemos leído nosotros, tuvieron ciertos atrasos o eventos, para no usar la palabra atraso, porque siempre atraso es algo negativo. Y uno de esos eventos fue que se encontraron con quién en el camino hacia la ciudad. ¿Con quién? Perdón. Solo estoy observando a ver si usted leyó con entendimiento. Se encontró con el Señor Jesús y lo reconocieron. Salve. Ellos le reconocieron y dice que se tiraron a sus pies y lo adoraron. Vea, mi amado hermano, el Señor Jesús se dejó que lo adoraran. La Biblia dice que el único que merece adoración es Dios, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué dejó que le adoraran? Porque Jesús es Dios. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús es Dios. Aquí vienen nosotros y decimos, no, y María fueron y llevaron el mensaje. Pero había también un grupo que había llevado este mensaje. Habían dos planes. Un plan diseñado por el Señor para su iglesia, pero también había un plan de parte de Satanás diseñado también para los suyos. Habían dos planes ahí. Vea, y esto empezó desde el capítulo 27, porque el Señor Jesús les había dicho a ellos que iba a resucitar. En varias ocasiones les había dicho que iba a resucitar, mas ellos, hermanos, no le creyeron, porque las dos Marías que estaban acá no habían llegado a constatar que sí realmente, hermano, y en efecto se había dado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No, ellos no fueron a eso. Ellas en el domingo de la mañana, ellos fueron porque les había interrumpido. El Señor Jesús había muerto el viernes y el sábado no podían hacer nada por la ley, porque la ley decía de que el sábado no se podía hacer absolutamente nada, incluyendo poder embalsamar o llevar esas esencias fragantes a la persona que había muerto, en este caso la persona de nuestro Señor Jesucristo. No, ellos no iban a constatar la resurrección, no habían creído. Amaban al Maestro, pero no habían creído, porque ellos no iban a constatar la resurrección. Ellos iban en ese momento, hermano, a llevar esas especias que se le ponían a los muertos. Pero cuando ellos llegan, encontramos lo que nosotros hemos leído. Vea, si usted estudió la Sagrada Escritura, va a encontrar que hubieron ángeles visitando a patriarcas, donde los patriarcas sabían que eran ángeles, pero la gente alrededor no sabía, porque iban vestidos igual que nosotros, o tal vez unas vestiduras un poco más holgadas, a tal grado que cuando estos entraron a aquella ciudad que fue consumida por azufre y fuego, la misma ciudad le pedía a la gente malvada adentro que sacara esos varones que habían llegado a tu casa para que les conozcamos, hablando en un sentido sexual. Pero ve, no se dieron cuenta que eran ángeles hasta que usaron el poder de ellos. Pero en esta ocasión lo que nosotros vemos es algo sobrenatural. ¿No le llama la atención que en el momento que el Señor Jesús muere, no se da un terremoto? Se oscurece todo, hay un terremoto y las piedras se parten en dos. Pero aquí también está registrado que en el momento de la resurrección también se registró un terremoto. Un escritor dijo que el terremoto, cuando él murió,
era porque la tierra no soportaba ver el sufrimiento de él. Y cuando el terremoto del día de resurrección se dio, es porque la tierra no podía impedir que él resucitara en gloria. Vemos dos terremotos. La naturaleza misma mostrando y enseñando la grandeza del evento que se estaba dando. Aquí tenemos un evento, es la resurrección. Y en la resurrección, aquí van estas por orden del Señor, y también porque estaban sumamente sorprendidas, iban asustadas. Yo no sé cómo se veían estas mujeres, pero a la misma vez de ir asustadas, iban con gozo. Asustadas con gozo, yo no me puedo hacer ese rostro. Pero el mismo Señor les dice: no temáis. Porque todavía cuando el ángel está, el ángel les da la misma recomendación: vosotras no temáis, como queriendo decir, eso sí, que se mueran de susto. Los guardias que estaban, yo le dije a usted que estoy empezando en el capítulo 27, porque le habían pedido, hermano, a Pilato que mandara guardias a ese lugar, porque dijeron: acuérdate, en sus predicaciones, en sus charlas, decía que iba a resucitar, pero aquí debe de haber una especie de chanchullo. Lo que van a hacer es que van a ir a secuestrar el cuerpo, y por eso es necesario que ponga guardias. Pilato accedió y le dijo: está bien, lleva guardias. Y llevaron guardias. Oiga lo sorprendente que sucede acá, lo maravilloso que sucede acá. Dice el relato que nosotros hemos leído que ellas salieron, versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dar las buenas nuevas a mis hermanos. A mis hermanos. Esto es lo maravilloso de Dios. Dios es misericordioso. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Dios es misericordioso. Dar las buenas a mis hermanos. A mis hermanos. Acuérdese que en ese entonces lo habían traicionado todos. ¿Y dónde estaban los discípulos? En las plazas, predicando, esperando a ver por dónde aparecía el Señor. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Alguien se acuerda dónde estaban los discípulos para ese periodo de tiempo de ese día? No, en ese tiempo no. ¿Sabe dónde estaban ellos? Sí, estaban escondidos. Y es necesario notar eso, porque vea el trabajo que tenían estas mujeres. El Señor les da una encomienda y les dice: vayan y díganle a los discípulos. Y los guardias tenían también que llevar el mensaje, pero los guardias sabían dónde ir. Los guardias derechitos fueron al templo. El templo no estaba escondido. Para ellos fue sumamente fácil, porque van corriendo y saben dónde están. Pero ¿dónde están los discípulos? Entonces yo veo a estas mujeres comentándose entre ellas mismas, diciendo: ¿dónde estarán? ¿Estarán en la casa de fulano? ¿O en la casa de mengano? ¿O en la de sutano? Y mientras tanto tienen que, oiga, entonces ya le ganaron. Porque aparte de que salen ellas, por favor, volvamos, cuando el ángel vestido de majestuosidad, porque ahí dice que sus vestiduras eran como un relámpago. Y acuérdese de esto, por favor, acuérdese de esto. Al Jesús que nosotros le servimos ya no es ni está en calidad de cordero sacrificado. No como manso y humilde. Hoy está como vencedor y conquistador. En aquel entonces los ángeles no le servían. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Era necesario que el ángel descendió y el ángel descendió para quitar la piedra para que Jesús saliera? ¿Había necesidad de eso? Por favor, ponga su fe a funcionar. Para nada. Nuestro Dios no necesitaba eso. La piedra fue removida para que el humano pudiera ver la tumba vacía. Ahora los ángeles ya le están sirviendo a él.
Y no son ángeles que no distinguen si realmente este será ángel o no será ángel. Ese ángel puso a temblar a todo mundo que estaba ahí, porque era una majestuosidad que había descendido del cielo, que no sé si fue cuando empujó la piedra y hizo el terremoto, pero tembló y se sentó sobre esa piedra que mantenía sellada esa tumba, que ese día se abrió para que la gloria y la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo fuera visible a todo ser humano. Ahora los ángeles le están sirviendo. Fíjese todo lo que se han tardado. Porque yo le hago otra pregunta a usted: ¿quién salió disparado más rápido de ahí? ¿Los guardias o María? Los guardias. Y luego van, pero como alma que se la llevan ángeles, porque hoy ahí estaba el ¡pah! Volados. Y todavía en el encuentro a las Marías les sale el Señor y tienen una pequeña charla. Aquí han invertido más tiempo, más minutos. Y cuando llegan allá, estos saben dónde ir, los guardias. Derechito a los nobles y al templo. No, estas todavía tienen que ir a buscar, porque los discípulos están. Ayúdeme, hombre. Porque los discípulos están. Y que a mí se me hace que usted ya sabe para dónde voy. Porque los discípulos estaban entre cuatro paredes y que se les presenta el Señor. Se les presentó el Señor. Ahora, cuando ellos llegan, ellos dicen, no, mira, no dice la Biblia aquí, pero dice que todos los eventos lo narraron. ¿Y qué narraron? Que ellos estaban haciendo guardia y que de repente hay una luz que destella, se ilumina la madrugada y ven descender a algo, y que después es un varón en vestimentas relucientes, y que sin tocar esa piedra la quitó y hubo un terremoto y se sentó en ella y adentro no había nada, y nosotros casi nos desmayamos, y ellos dijeron, shh, tranquilos, eso no ha pasado. Ustedes van a decir esto. Mire el plan del diablo. Un evento, resurrección, un plan de parte del diablo. Decir, y da testimonio Mateo, que en el tiempo que él escribió el libro todavía se repetía lo que los guardias les dijeron que tenían que decir. Hasta hoy, dice ahí, en lo que leímos, creo que en el versículo 15, hasta hoy, dice, tienen el mismo dicho, o lo cuentan de la misma manera. Fíjese, salieron ellos y el primer mensaje era que el cuerpo del Señor se lo habían llevado los discípulos. Y los guardias dijeron, ¿qué tenemos que decir? A ustedes digan que mientras ustedes dormían vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. ¿Usted sabe qué profesión eran los discípulos? La mayoría de ellos pescadores. Aquí tenemos nosotros a no menos de una docena de soldados entrenados que sabían que a pena de muerte ellos no se podían quedar dormidos. El enemigo es tan tonto, pero al final es más tonto el que cree esas cosas que el diablo dice. Porque si había un ejército que era sumamente disciplinado en ese entonces, es que era la superpotencia, hermano. Estamos hablando que eran que quizás eran los marinos del SEAL estos de Estados Unidos. Y llegan una cuadrilla de pescadores y tienen la habilidad de poderse infiltrar mientras todos ellos estaban durmiendo. Manu, ¿sabe lo que le hacían a los soldados cuando se dormían, cuando tenían que hacer guardia y centinela? Les cortaban la cabeza.
Y vienen esto y dicen: ustedes digan que mientras ustedes dormían, vinieron estos y se llevaron el cuerpo. Oiga, y eso empezaron a transmitirlo, la gente lo creía. Yo dije: Señor, usted no ha salido a evangelizar últimamente, y no le han preguntado y le han hecho preguntas, pero con tanto disparate. Yo me encontré con un señor que me dijo: mira, me dijo, es que lo que pasa es que esto es cuestión, me dijo, doctrinal. Yo le dije: pero ¿qué doctrina usted tiene? Porque lo más hermoso es encontrarse gente que quiera hacer plática contigo, que no te diga siempre sí, 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 porque lo que quieres hacer es quitarte rápido encima a ti. Me dijo: mira, lo que tienes que entender y comprender, me dijo, que desde la creación de la humanidad, toda gente que se muere se vuelve a reencarnar. Y cuando tú te mueres, me dijo, puedes aparecer, me dice, como ese árbol que está ahí. Yo dije: como ese árbol que está ahí. Platique con gente de la nueva era. Platique con los testigos de Jehová. Y cuando usted platica con los testigos de Jehová, empiezan a decirle que Jesús es el ángel Gabriel. Y usted lo busca por otro lado. Dice: qué tontería, dicen. Que Jesús realmente no resucitó en carne y hueso, sino que fue, hermano, en espíritu, y que su cuerpo se disolvió en gases. ¿Se quiere más fe creer eso que la verdadera resurrección? Por favor, predique, y se va a dar cuenta usted que ha llegado un mensaje antes que el verdadero mensaje. ¿Por qué ese mensaje se nos ha adelantado a nosotros? ¿Por qué el mensaje falso, el plan de Satanás, llegó antes que el mensaje que Dios daba? Porque los discípulos estaban en la seguridad de 4 paredes, ya sea de su casa, apliquémoslo, o de la iglesia. ¿Por qué mucha gente se está perdiendo y está yendo al infierno? ¿Por qué mucha gente es tan desgraciada en su matrimonio, está teniendo tanto problema, tanta dificultad? ¿Por qué hay tanta destrucción y tanta maldad en el mundo? Porque el plan del enemigo está llegando primero. Porque nosotros, los que tenemos la verdad, nos escondemos y nos escudamos. Y no debería de ser de esa manera y de esa forma. Por eso le dije desde el principio, los discípulos de aquel entonces cometieron muchos errores. Los discípulos de hoy estamos cometiendo muchísimos errores. A mí me han malinterpretado muchos de ustedes, diciendo que cuando me oyen predicar así, que yo realmente rebajo el hecho de su servicio dentro de la congregación o del culto a nuestro Dios. Eso, hermano, realmente no es justo para usted que usted piense o diga eso. No es justo. Porque si usted hace el servicio y lo hace para el Señor, bendito sea Dios, Dios lo sabe bien. Y qué bueno que le está sirviendo al Señor. Pero Dios quiere que el plan maestro de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso se necesita un buen grupo de soldados decididos, un buen grupo de gente que pueda entender y comprender. Hable con cualquier evangelista, lea de cualquier evangelista. Y los evangelistas, que ellos realmente están bien nutridos con relación a estas estadísticas, le van a decir a usted que el 2% de la iglesia es fiel en la predicación del evangelio. Oiga, 2%. El 98% de la iglesia no es fiel a la predicación del evangelio. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí me aterraba hablar con un testigo de Jehová. Me aterraba mucho. Porque en ese entonces, como no conocía mucho la palabra, encontrarme con uno de ellos que supuestamente conocen la palabra, a mí me daba escalofríos.
Si a mí me decía que era testigo de Jehová, yo buscaba la manera como escapármele. Descubrí, mi amado hermano, que la verdad nos acompaña a nosotros, que Dios mismo dijo que iba a estar con nosotros siempre. ¿Y cómo está Dios con nosotros? Siempre a través de su Espíritu Santo, llenando nuestra boca y pudiendo, hermano, que nosotros llevemos la palabra, esa palabra que la gente necesita. Un mensaje, un suceso, dos mensajes. Y eso se dio en el tiempo de la resurrección y se está dando en el tiempo de hoy. Siguen saliendo doctrinas y la gente las está creyendo, porque no conocen esa verdad que nosotros conocemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien a hablarle de la palabra? Y cuando usted se encuentra con esa gente, hermano, que cree tantas cosas que usted queda sorprendido, y le puede hablar de una manera, hermano, con la verdad, y esa gente le da la gracia después. Obviamente algunos no, pero en nuestro trabajo lo hacemos. Aquí estuvo el día de la resurrección, un suceso maravilloso que cambió la vida de miles de millones de gentes, pero que sigue diciendo Dios: no quiero que se me encierre en cuatro paredes. Qué hermoso el trabajo que nosotros hacemos aquí, hermano. Enseñar a la gente, servir a la gente, ayudarles a glorificar a Dios, hacer todo eso. Pero no podemos dejar de un lado el que nosotros compartamos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto me pueden decir amén a eso? Esto va a suavizar. Esto va a suavizar porque a mí me sucedió. Mire, oiga esto. Versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Cuando usted va al original griego, cuando el Señor dijo por tanto id, lo que quiere decir es que mientras van, mientras llevan su vida, oye, Dios te dio una familia para que la cuiden, ¿no es cierto? Necesitan un hogar, necesitan ropa que vestir, necesitan alimento, necesitan todos cuidados. Lo que el Señor sabía, dijo esto: mientras tú vas en tu vida, no se te olvide de llevar la palabra y hacer discípulos. Así que mientras nosotros estamos yendo, vamos. En el último evangelismo, animo a los de más edad de acá. En el último evangelismo que fuimos, íbamos unos cuantos viejos. Iba a dar nombres, pero me acuerdo de yo mismo. Vaya, sí, iba el hermano Gómez conmigo. Pero una gran cantidad de jóvenes, jovencitos, hermano. Estos jóvenes que están acá, iban con los tratados. No va a creer que iban ahí así como guardándolo. No iban, hermano, pero como que les íbamos a quitar las puertas de los apartamentos. Iban ahí. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted predicó el evangelio? ¿Cuándo fue la última? No, póngamelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted discipuló a alguien? Y si usted se pone la mano así en la barbilla ya tenemos un problema. Porque los discípulos se escondieron. Imagino a las pobres mujeres buscándolos donde estaban. Vamos, usted ha recibido ese llamado, no lo recibió de mí. Yo nomás aquí soy alguien que le sigo diciendo algo que usted ya lo sabe, pero desde hace mucho tiempo. Es algo que el Espíritu de Dios le puso en su corazón.
Vamos, si usted está pensando así, dice, pues sí, pero ¿en qué tiempo lo hago? Si el lunes estoy ocupado, el martes estoy ocupado. Y en el original griego dice mientras van. Vas a tu trabajo, vas a poner gas, vas a comprar, vas a la escuela, trabajas con tus compañeros, estás haciendo un negocio. Habla del Señor Jesucristo. No esperemos siempre que coordine el hermano Wilmer un evangelismo de acá. Esto es lo que quiere decir el Señor. Donde nosotros vayamos, que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así nosotros le podemos hacer, hermano, honra a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo. Son mensajes que no arrancan muchos amenes. Lo entiendo a la perfección. Y no me importa tanto si usted quiere decir un amén. Pero lo que sí me importa es que usted diga, no, espérame, no, yo tengo que honrar al Señor como discípulo del Señor. Mi hermano, a la par suya, como ya están durmiendo, uno solo hágale así, mire. Entonces, por favor, hágalo así. No más sóbelo, tal vez duerme más rápido. No se lo aprendí en la iglesia Lim. Allá en la iglesia Lim, esa grandotota que está ahí en El Salvador, se tiene una cuadrilla como de 100 ujieres y andan ellos ahí. Ellos se paran aquí, mira, uno se para aquí, el otro allá, el otro allá, y a cada 10 líneas otro. Y ellos andan así, como que se les ha perdido algo. Y ven uno que se está durmiendo y le hacen así. La trampa más vieja del diablo, ser un copión. Copió el mensaje a su manera y dijo, no resucitó, lo robaron. Pero ustedes somos suficientemente sabios para decir, hermano, jamás unos pescadores le iban a ganar, hermano, a 12 del ejército más poderoso de aquel entonces, que bajo sentencia de muerte al que se durmiera. Y le dijeron, va a decir que se durmieron, y mientras se durmieron se lo robaron. Así, cuando vamos a predicar el evangelio y vemos la verdad, nos vamos a encontrar con mucha gente que no conoce del evangelio, y que la verdad que usted y yo llevamos, hermano, les va a dar convencimiento. Si no aceptan a Cristo, ese no es nuestro trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es convencerle a ellos, pero nuestro trabajo es llevar el evangelio de Cristo. Y es ahí donde esta noche a mí me gustaría terminar orando por aquellos que por lo menos dicen, yo entendí eso.